Apreciados amigos, les damos la bienvenida a un video de las 5 preguntas claves de la lección de escuela sabática. Estamos con el hermano Roy de la congregación Adevenir. Estamos felices de empezar esta lección, pero necesitamos de la mano de Dios. Pero antes de eso queremos invitarte aquí en la parte de abajo el link de Facebook donde tú te puedes mandar tu solicitud y el link de YouTube donde puedes suscribirte y apretar la campanita para que nuestros videos salgan semana tras semana y te anuncien las lecciones que estamos estudiando. Hermano Roy, empecemos con la primera oración, por favor. Por supuesto, oremos amigos. Querido Padre Celestial, invocamos tu nombre porque hoy vamos a abrir tu palabra para alimentarnos del pan de vida que es Cristo Jesús. Te suplicamos por favor que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en esta ocasión. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Bueno, querido amigo, entonces introducimos a la lección número 11, un pueblo reincidente. Puedes correr con tu Biblia, con tu lápiz y papel para tomar apuntes. Y empezamos con la primera pregunta, donde podemos ir a nuestra Biblia y leemos Nehemías capítulo 13, 23, que dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Vamos a la primera pregunta. Hermano Roy, ya estamos estudiando la historia de Nehemías en este momento y vemos en esta lección que Nehemías 12 años fue gobernador. Así es. Tuvo que retornar a Babilonia y al volver se llegó con la sorpresa de que el pueblo de Jerusalén empezó a romper los pactos que ellos hicieron. Lo vimos anteriormente en anteriores lecciones. En la primera parte que rompieron fueron que ellos se tuvieron matrimonios mixtos. Hermano Roy, la pregunta: ¿cuán importante fue para el pueblo de Israel darse cuenta de que estaban cometiendo este pecado? Estaban teniendo matrimonios con otras tribus que no eran de Jerusalén. Entonces, ¿cómo podemos comprender esta parte de la lección? Por favor, hermano. Sí, tenemos que ver, amigos, el contexto, la parte histórica, lo que venía aconteciendo. Nehemías tenía un compromiso de volver a Babilonia y bueno, él cumple y en su lugar se queda, según los historiadores, a Ananí, el hermano de Nehemías. Paralelamente también queda como sumo sacerdote Eliasib. Entonces se quedan ellos, Nehemías retorna a Babilonia y durante el periodo que no tenemos qué tiempo habrá demorado, pero suponemos que ha debido ser años, que ha debido estar ausente Nehemías, y al retornar se encuentra con esta gran sorpresa de que había incumplimiento del pacto que habían hecho el pueblo con Dios. Ahora, el libro de Nehemías en el capítulo 13 va describiendo cuáles son los aspectos, porque según lo que relata la Biblia, Ariel, toda esta noticia que le llega a Nehemías provoca que él prácticamente, dice, grita, rompe las cosas, se enoja. Entonces ha debido hacer cosas muy graves. Recuerden que Nehemías pues estaba como un líder que había dejado ejemplo, tenía moral para dirigirse al pueblo, y con la ayuda de Esdras y otros líderes más pues lograron cumplir prácticamente que el pueblo judío se decidiera nuevamente a renovar su pacto con Dios. Ahora, tenemos que ir hilando más pequeño. El tema del matrimonio con naciones ajenas al pueblo de Dios, pues también tiene su base. Si nosotros vamos a ver en Deuteronomio capítulo 23, amigos, versículos 3 al 6, dice el texto así: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Es perpetuo este mandato, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Miren cómo el mandato era bastante preciso. Y cabalmente cuando llega Nehemías, pues se entera de que el pueblo no había cumplido aquello. Bueno, ¿por qué? Porque justamente había un hombre, Tobías, que ahora
se entera de que había estado emparentado con el sumo sacerdote, que sus hijos se habían casado con hijos de Eliasib. Había cierta relación también con Sanbalat, quien desde principios de la construcción de los muros de Jerusalén tenía enemistad contra Nehemías, oposición, no lo querían a Nehemías. Queridos, se encontraba Nehemías ante una situación difícil, pero como él se había aferrado fielmente a la ley, pues él tenía la moral para ir y refutar a los líderes a su retorno de Babilonia. Gracias. Sí. Querido amigo, así en la primera pregunta nos damos cuenta que empezaron a romper el pacto que hicieron. Y hay un segundo pacto que hace acerca de los diezmos y ofrendas. Apreciado amigo, una vez más te vamos a dar otro texto para que tú puedas estudiar en Nehemías capítulo 13, versículo 10, que dice de la siguiente manera: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían al servicio habían huido cada uno a su heredad. Hermano Roy, la segunda pregunta va acerca de este segundo pacto que ellos comprometieron, de que ellos iban a cumplir fielmente las ofrendas y los diezmos, pero ellos lo rompieron, igualmente como en el anterior caso. ¿Cómo podemos ver el ejemplo del pueblo de Israel? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en ese momento? Sí, al igual que los diezmos y el compromiso de no contraer matrimonio con naciones extranjeras, pues tenía un propósito que lo hemos leído ya en Deuteronomio y en textos anteriores, amigos, donde establece Dios los principios para que el pueblo judío mantenga esa separación de las otras naciones, y para que sea testimonio vivo del amor de Dios y de su justicia. Pero para sorpresa nuestra, de Nehemías también, pues el pueblo se fue nuevamente detrás de prácticas, de actos que Dios no había aprobado y que su ley también no lo cuestionaba. Entonces, otro pacto que había incumplido el pueblo, pues fue el que ya no hacían la devolución de los diezmos. Tome en cuenta que en los tiempos antiguos de los judíos eran 3 tipos de diezmos, Ariel, ¿no? El diezmo que se daba como devolución a Dios, el segundo diezmo de las fiestas que se daba cada 3 años, el pueblo traía sus primicias, y el diezmo para los pobres, para las personas necesitadas, que también se entregaba cada 3 años. Y esto pues tenía un propósito dentro del pueblo de Dios. Era una forma de gobierno que Dios quiso implementar para que los judíos sean una nación realmente diferente a la de sus vecinos. Pero ¿qué pasó? Se va un líder que había con celo inculcado la fiel obediencia, y mientras lo hacían las cosas estaban bien, pero de repente algo pasa, algo ocurre. Y esto parece que también en nuestros tiempos se vive esa realidad. Vemos a veces al principio jóvenes o personas que en principio muy apegados a las cosas del Señor, pero parece que con el tiempo se van enfriando, va perdiendo el interés por las cosas divinas. Algo ocurre, y esto es lo que Nehemías resalta en el capítulo 13, Ariel. Gracias, hermano. Apreciados amigos, vemos cómo las consecuencias del pecado hicieron que también la tribu encargada de los levitas no pudieran ejercer. Ellos, dice la lección, tú vas a encontrar que ellos empezaron a buscar trabajos. Pero aquí va la tercera pregunta clave de la lección. Hermano Roy, en la actualidad de nuestra iglesia, con este ejemplo que vimos que el pueblo ya no cumplió el pacto, mucha gente en la actualidad en nuestra iglesia se puede preguntar, ¿por qué devolvemos entonces el diezmo a Dios? Con el ejemplo que estamos viendo en esta historia. Sí, hay mucha controversia, amigos, respecto a esto, pero no es el propósito en esta oportunidad, sino analizar lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Salomón, en el libro de Proverbios, que les invito a nuestros amigos a poder compartir la lectura, Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Miren qué linda promesa que destaca el rey Salomón. ¿Qué dice él? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y mira la promesa que hace el Señor: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El diezmo
aparte de lo que Dios establece, algo que debemos devolver a Dios, también contrae promesas. En algún momento, queridos, hay que destacar la conducta que tuvieron los sacerdotes en la época de Jesús. Ellos cuestionaron también, y Jesús les hace una crítica muy fuerte, como está registrado en Mateo capítulo 23, versículos cabalmente el 23, donde Jesús les dice la siguiente frase: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Evidentemente, los sacerdotes, Ariel, en los tiempos de Jesús, estaban exigiendo la obediencia a la ley. El tema de los diezmos era algo exigido, así como en los tiempos de Nehemías, pero había una diferencia: lo que había en el corazón de los sacerdotes, que fue lo que cuestionó Jesús. En cambio, en los tiempos de Nehemías destaca la Biblia que Nehemías era un hombre temeroso de Dios, ¿no? Entonces, él exige el cumplimiento de la ley de Dios respecto a los diezmos, pero él tenía la moral para exigir. No era una persona tal vez que solamente era de palabra para exigir, pero en sus actos llevaba otro tipo de sentimientos. Así también lo afirma Marcos capítulo 3, Lucas en su capítulo 6, del 6 al 11, destaca sobre el comportamiento erróneo de los sacerdotes, a diferencia que en los tiempos de Nehemías como gobernador, él les exige. Evidentemente, Eliasib actuó mal y arrastró a la gente. Yo podría decir, por un lado, de que la gente vio el comportamiento errado de sus líderes y ellos se vieron como frustrados de sus líderes y optaron por no entregar los diezmos. Y como los levitas, al no tener el sustento para poder realizar las actividades dentro del templo, los cantores, al no tener ya el sustento, se vieron obligados pues a tener que trabajar nuevamente para conseguir el sustento, que es normal. Y por eso es que ellos nuevamente dejan muchos y vuelven a los campos alrededor de Jerusalén para poder cultivar la tierra, lo que es la agricultura, los animalitos, para poder subsistir. Entonces se vuelve nuevamente a ese desorden que Nehemías critica, les cuestiona a los líderes. Amigos, el diezmo es una actividad que Dios ha provisto para hacer una bendición en nuestras vidas y no una maldición. Sin embargo, es algo que tiene que ser producto de tu relación con Dios, de tu experiencia con Dios. No es un negocio, no es que yo te doy los diezmos y tú me bendices, sino lo que Dios dice: yo amo cuando mis hijos vienen y me lo dan con alegría. Si tú no tienes ese sentimiento, no lo hagas, no te expongas a vivir una vida tal vez errada en cuanto a conceptos, apreciaciones. Que sea todo esto motivado por una gratitud, porque eso pasó con el pueblo de Israel cuando Nehemías los exhorta al arrepentimiento, les habla del amor de Dios, y ellos con gratitud van y entregan los diezmos, ¿no? Y estaba llena la casa de Dios para el sustento de todos los que se dedicaban al servicio del templo. Así es, Ariel. Qué interesante está este tema de la lección número 11, querido amigo, y queremos hacer una pequeña pausa para invitarte una vez más a que te suscribas aquí en el link de Facebook Adventus Sucre. Puedes encontrarnos como también en el canal de YouTube. Y puedes apretar suscribir y la campanita para que semana tras semana te lleguen nuestros videos de repaso de escuela sabática. Mano Roy, estamos llegando a la cuarta pregunta. Ya esta lección muy interesante. Vemos que también el pueblo de Jerusalén cae en pecado, profanando algo también tan especial que se comprometieron no hacer: el sábado. Profanaron el sábado. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron para profanar el sábado el pueblo de Jerusalén? Sí, amigos, lo que enardeció a Nehemías fue la actitud de los líderes de permitir que en día sábado los mercados estén abiertos, ¿no?, en el templo. Entonces, este fue una de las cosas que habían cometido. Luego la
la actitud en día de reposo de la gente, empezando por sus líderes. Si leemos todo el contenido del capítulo 13, amigos, vas a encontrar que ahí se describe cómo se los aborda a los líderes. En principio algunos ponen cierta resistencia, pero se nota que Nehemías tenía razón. Amigos, ¿por qué tanta exigencia? Uno como joven puede decir, ay, es muy, muy exigente, todo como si fuera perfecto, nace la resistencia, ¿no?, natural, humana. Pero estamos hablando de la palabra de Dios, el estatuto de Dios. Él lo hace por el bien de nosotros mismos. Porque recuerden las palabras de Jesús, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. El sábado es una bendición para quien lo empieza a vivir. Queridos, hoy en día, donde existe, el mundo corre por todos lados, está afanado, vivimos bajo mucha presión porque todos queremos ser exitosos en la vida, pero nos estamos enfermando, la salud de la gente se está deteriorando porque estamos descuidando el tema del descanso. Ya parece que dormir fuese desperdicio de tiempo cuando necesitamos descansar bien y tener también un día para cambiar de actividad. Y Dios, con esa sabiduría de un Padre Celestial, ha determinado que el sábado sea realmente desde el día de la creación, sea un día donde nosotros, al encontrarnos con nuestro Creador, tú sientes paz, te puedes como recargar energías y liberarte de esa tensión. Eso ayuda mucho. Hay pruebas científicas que demuestran que cuando nosotros adoptamos esa actitud de gratitud, de compartir con personas de nuestra misma fe, poder compartir en grupos, ayuda mucho incluso a incrementar los años de vida. La esperanza de vida se puede aumentar, porque no es solamente alimentarse, no es solamente actividad física, no es solamente descanso, sino también tener una actitud de agradecimiento, tener una actitud de confianza. Eso. Gracias. Queridos amigos, algo que podemos ver hasta este punto es que el pueblo de Jerusalén empezó con la llegada de Nehemías a darse cuenta que rompieron el pacto. Ellos se comprometieron, los líderes se comprometieron en cumplir, no casarse con matrimonios mixtos, también obedecer el sábado, lo que estudiamos, y también el poder dar los diezmos y las ofrendas. Aquí va la quinta pregunta, hermano Roy, y la parte especial para... Tal vez hay algún amigo que ahí nos está viendo que él siente que ha recaído y tal vez, no como el pueblo de Jerusalén, pero tal vez siente que no está siguiendo los pasos que Dios nos ha dado en obedecer las ofrendas, diezmos, en lo que es el sábado. Como iglesia, ¿qué debemos hacer de aquí para adelante después de estudiar esta lección? Queridos amigos, Dios quiere nuestro bien. Y a veces las reglas resulta ser una carga para muchos cuando no tenemos muy bien tal vez asimilado, experimentado una relación con Dios. Es muy similar a la experiencia, yo como papá puedo percibir eso cuando tus hijos, hay esa conexión padre-hijo, hay cariño y de parte de ellos también hay ese sentimiento se sienten seguros de que papá los ama, ellos también se sienten desprendidos a esa actitud de obedecer, pero ya no por temor, sino por amor. Queridos, nosotros a veces si sentimos pesada la carga de obedecer a Dios respecto a los diezmos, respecto a al día de reposo, al tema de reglas con relación a los matrimonios. Primero, antes de hacernos un poco confundirnos con reglas, tienes que relacionarte con Dios. Es importante que Dios sea quien te pueda ir explicando y tú vivas esa experiencia. De ahí tendremos la oportunidad de ver que el sábado es una bendición, de que el dar los diezmos, las ofrendas, el ser desprendido, generoso para con otras personas más necesitadas, llega a ser una bendición para nosotros. El salmista dijo, a Dios prestas cuando das al pobre o al necesitado. Dios, y las reglas del matrimonio, la relación de divorcios que hay en nuestro país es impresionante. Y
Es interesante también que vamos a ver en el próximo tema, Ariel, no habla de divorcios, sino de otro tipo de acción que se toma en el pueblo de Israel. Bueno, hay mucho para estudiar, amigos, el tiempo se quedó corto, pero solamente decirte, Jesús te ama, tú eres importante para Dios y Él quiere tu felicidad. Así como si eres padre, madre, me comprenderás. Tú, aunque los hijos refunfuñan, a veces reaccionan, no quieren hacer caso, ponen su carita, pero tú quieres el bien de ellos. Y cuando ya somos grandes, nosotros decimos, mamá tenía razón, papá tenía razón. Queridos, para Dios somos sus hijos y estamos aprendiendo. Y lo que el Señor quiere es que nosotros primero nos acerquemos a Él. Sí, Amén. sí, el Señor espera por ti. Gracias, hermano. Precioso amigo, así queremos despedirnos, invitarte a que no te puedes perder la lección número 12 y haciendo las 5 preguntas claves. Agradecemos mucho este ministerio del canal Adventus de la ciudad de Sucre para toda Bolivia, para todos los lugares. Tenemos el deseo de ser muy pronto una iglesia y tus oraciones nos van a ser grandes de ayuda para cumplir esta misión que Dios nos ha dado. Con eso nos despedimos. Agradezco mucho al ministerio. Que Dios te bendiga. Chao.